es que se propone una estrategia para hacer el fortalecimiento y mejorar las posibilidades de éxito en ese proyecto o actividad que van a desarrollar. Entonces, esta parte del diseño organizativo es crucial porque en términos generales lo que nos vamos a encontrar en el sector es que las empresas no están operando bajo estructuras que son comunes en otros sectores, por ejemplo, consejos de administración o una capacidad gerencial sólida, capacitada y profesionales. Entonces, por eso en el caso de proyectos del sector rural o relacionados con ellos, esta parte del diseño organizativo es clave. Y les mencionaba que en muchos textos incluso no se aborda esta parte del diseño organizativo porque se da por hecho que hay una estructura ya organizada, que hay una empresa con ciertas capacidades que es la que está implementando ese nuevo proyecto. Entonces vamos a analizar lo que son los dueños del proyecto. Y los tópicos relevantes o lo que vamos a estar comentando es esto, la definición de la propuesta de valor en las organizaciones, las características principales que tienen algunas de las personas morales que nos podemos encontrar como opción para seleccionar e implementar un proyecto. Va a haber una actividad también como tarea que les voy a encargar ahí, donde ustedes van a investigar algunas otras que han surgido en los últimos tiempos o algunas que no están consideradas en las que vamos a ver para que ustedes también hagan los cuadros respectivos que vamos a comentar más adelante. Entonces vamos a hablar de las características de las personas morales y también la condición bajo la cual algunas personas o grupos de personas pueden convertirse o tratarse como sujetos de crédito. El tema del crédito también puede ser relevante del financiamiento en general, dado que muchos de los proyectos que se pretenden implementar pues tienen una necesidad de recursos que va más allá de las disponibilidades comunes que tienen los sujetos en el sector y en función de eso tenemos que ver también la posibilidad del tratamiento de sujetos de crédito. Entonces estos son los tres temas que vamos a abordar. Y vamos a empezar con el primero, este tema de la propuesta de valor de la organización, pues es un punto que debemos detenernos y poder pensar un rato para qué queremos ese proyecto que se va a implementar o que estamos diseñando. ¿Cuál es la contribución que está haciendo ese proyecto para los diferentes actores? Esto de la propuesta de valor a veces se piensa que es lo que aporta un proyecto o una empresa para los clientes, para los consumidores, pero también es fundamental pensar cuál es la propuesta de valor que tiene este proyecto para los socios en sí mismo, ¿no? Porque si no tenemos claro para qué nos estamos organizando, para qué estamos juntando a la gente, qué es lo que vamos a hacer, pues aquí también empieza uno a desviar un poco el camino para poder definir bien qué es lo que sigue en cada una de las etapas del proyecto. Incluso uno mismo como individuo, pues debe de pensar para qué está uno en este mundo, para qué está desarrollando una actividad, para qué está haciendo un posgrado, en qué me va a aportar, en qué me va a contribuir, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, es que debemos de definir esta propuesta de valor para la organización. Entonces, esta propuesta de valor tiene algunos componentes. Aquí nos dicen algunos elementos, estos seguramente también lo van a platicar o lo están platicando con el doctor Manrubio en el tema o en la materia de redes de valor, en el diplomado que están llevando actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí? La propuesta de valor empieza por definirse, o uno de los componentes es lo que una organización necesita ser de manera que ofrezca un valor sostenible y diferenciado a los socios para empezar. No son los primeros que tenemos que involucrar aquí para poder convencerlo de lo que se le está ofreciendo con un proyecto en el que van a tener que comprometerse y muy probablemente meter sus recursos, pues qué es lo que les está ofreciendo a esos socios. Reducir los costos, por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Para los clientes, pero también para los socios. Si estamos en una actividad productiva y les proponemos un proyecto, por ejemplo, para comercialización, son la reducción de los costos de comercialización, lo que vamos a estar logrando con ello. Vamos a hacer una propuesta que vaya al mejoramiento de los ingresos. Vamos a hacer un proyecto que esté enfocado a mejorar la calidad y hacer accesibles bienes y servicios que de otra manera pueden tener características diferentes de calidad y acceso con este proyecto. Vamos a reducir los costos de transacción, los requisitos para hacer accesibles algunos servicios para los socios. Si estamos planteando, por ejemplo, hacer una empresa para financiera, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos estarles ofreciendo? Bueno, pues el trabajo con los requisitos, la reducción de los costos, hacerlos también sujetos de crédito en esa condición o en ese proyecto. Entonces, la capacidad
Primero tiene que ver la propuesta de valor con eso, lo que necesita hacer. La capacidad es lo que necesita hacer para posicionarse estratégicamente con los socios. Tiene que ver con la capacidad de ejecutar tareas, de cumplirlas, de mejorar y de crear nuevas actividades. Porque a veces tenemos muy claro qué es lo que queremos ser, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos ofrecer a los socios o a los clientes, a los consumidores. Pero para eso pues necesitamos tener ciertas capacidades para realmente llegar ahí a donde queremos estar llegando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Repito, también a veces está muy claro lo que queremos lograr, pero nos falla la parte de la ejecución o el cumplimiento, ¿no? Bueno, no me gusta meterme mucho en los temas de política, pero esto lo vemos ahorita en el caso de la vacunación, ¿no? Se necesita en el país al menos el 70% de la población vacunada y eso parece que está claro que se quiere lograr, ¿no? Y se sabe más o menos con quiénes habría que empezar o con quiénes se quiere empezar, pero eso implica también una capacidad de ejecución, un calendario muy estricto, un abastecimiento constante y que se pueda lograr efectivamente eso de tal manera que al cabo del tiempo se esté logrando la meta, ¿no? Entonces no solamente es importante saber a dónde quiere uno llegar, sino que también es importante saber qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Y frecuentemente, pues en los proyectos, esto es lo que estamos implicando, desarrollar un mercado para un producto, para un servicio. A lo mejor queremos también para poder llegar a esa meta que hemos establecido, pues acreditarse en buenas prácticas, ¿no? Uno hace un diagnóstico de qué es lo que tiene como empresa, compara con los protocolos y en función de eso hay que definir una serie de tareas para cerrar las brechas entre lo que se está haciendo actualmente y lo que se tiene que hacer para lograr la acreditación. En otras ocasiones, pues lo que estábamos hablando un poco antes de la clase, es estandarizar la calidad, ¿no? Una empresa que esté ofreciendo un producto o un servicio al mercado y de repente, pues el consumidor puede tener una variación en la calidad, en la presentación del bien que está adquiriendo y eso pues también puede tener algún problema desde la percepción del consumidor. Entonces, estandarizar calidad puede ser importante. Lograr volúmenes competitivos, también a veces es el objetivo de un proyecto. Para poder lograrlo necesitamos tener esa capacidad de lograr volúmenes competitivos y también pues poder operar a bajos costos de operación, a bajos costos de producción. Entonces la capacidad tiene que ver con esto, lo que una organización necesita hacer. Y el tercer componente, para poder lograrlo también, pues es que hay que tener recursos. Entonces, cuando hablamos de los recursos en la propuesta de valor, este nos tiene que decir lo que la organización necesita tener para poder desarrollar esas capacidades, ¿no? Ya sabemos a dónde queremos llegar, ya sabemos cómo lo vamos a hacer o qué necesitamos hacer para lograrlo, y para poder hacerlo, pues necesitamos tener ciertas capacidades o ciertos recursos, perdón, ciertos recursos. Pueden ser recursos tangibles, lo que vemos, lo que se siente, lo que se puede tocar, las personas, el capital, plantas de producción, una localización clave, etcétera. Pero puede también lograrse a través de ciertos recursos que no siempre son tangibles, ¿no? Una marca que esté reconocida, una imagen que esté bien posicionada, entre otros. Entonces aquí lo que tenemos frecuentemente como recursos, algunos ejemplos de lo que necesitamos tener, pues son vehículos, pueden ser almacenes, sistemas de información, personal y en general todo lo que tiene que ver con la infraestructura de producción, ¿no? Eso también es materia a veces del proyecto, poder desarrollar o contar con estos recursos para poder tener las capacidades que se están pretendiendo lograr. Entonces esto se conjuga aquí. La propuesta de valor a los socios va a condicionar todo el diseño de un proyecto, porque aquí lo que vamos a necesitar es ya no pensar en los individuos, a menos que el proyecto sea para un individuo, sino agrupar estas necesidades de los socios. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? En la propuesta de valor vamos a buscar un proyecto que tenga capacidad de ofrecer valor a sus socios de manera sostenible. Aquí vamos a definir entonces en la parte del diseño organizativo qué es lo que este proyecto les está ofreciendo a los socios. Esa capacidad de ofrecer valor a sus socios de manera sostenible. Y recuerden ustedes, lo mencionamos en el apartado de mercado, valor es la capacidad que tiene un bien o un servicio para satisfacer necesidades. Entonces aquí, ¿qué necesidad de los socios está abordando este proyecto que le estamos proponiendo, ¿no?
es un proyecto que efectivamente va a mejorar sus condiciones y en función de eso, pues va a ser más atractivo para ellos o menos atractivo participar del proyecto. Entonces tenemos que definir cuál es la capacidad, para qué se hace ese proyecto. Y en el diseño, ¿qué es lo que vamos a cuidar? Pues los recursos que se requieren para desarrollar las capacidades del proyecto, qué es lo que se necesita, y a partir del diagnóstico de los socios o potenciales socios, qué capacidades debe desarrollar el proyecto. Entonces, en el diseño, en el proyecto diseñado durante todo el diseño, esto es lo que tenemos que ir cuidando, ¿no? Para que realmente ese proyecto tenga la capacidad de ofrecer algún valor a los socios de manera sostenible. Esto es lo primero que habrá que definir. Y repito, porque luego hay que hacer un trabajo de convencimiento para los potenciales socios de que ese proyecto realmente les conviene y que hay que hacerlo, ¿no? Entonces debemos de tener muy claro qué es lo que vamos a ofrecerle a los socios a partir de este proyecto. Y ya en lo que tiene que ver con el diseño propiamente, pues es donde vamos a ver las capacidades que se tienen, las que se necesitan desarrollar y los recursos con los que debe contar para poder lograr el desarrollo de esas capacidades. Entonces, una primera parte que hay que dedicarle al diseño organizativo, una página, tener muy claro esto que está aquí, ¿no? Y vamos a ir completándolo, algunas cosas. Por ejemplo, esto de los recursos, pues ahorita en el diseño organizativo todavía no tenemos muy claro qué es lo que requerimos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Pues una bodega para comercializar, ¿no? ¿De qué características, con qué equipamiento, con qué capacidad, etcétera? Eso ya nos preocuparemos cuando lleguemos a la parte de ingeniería, saber qué es lo que vamos a necesitar específicamente de recursos. Pero por lo pronto sí necesitamos saber ahorita que algo de eso vamos a necesitar y lo vamos a ir completando. Entonces, esa es la primera parte, porque luego vamos a entrar aquí. Me adelanto mejor para plantearles el esquema y por qué vamos a abordar esta lámina. Esta lámina nos sintetiza las posibles situaciones que nos vamos a encontrar cuando vamos a trabajar el diseño organizativo. Entonces, toda la historia empieza, como ya lo hemos comentado, con la identificación de una oportunidad o de un problema, o de oportunidades y problemas, que necesitan ser resueltos los problemas o queremos aprovechar una oportunidad. Para eso se hacen proyectos. Enseguida viene la fase en la cual hay varias alternativas con las cuales nosotros podemos resolver ese problema o aprovechar esas oportunidades. Entonces identificamos varias acciones, algunas de ellas que se pueden concretar en proyectos. Ya tenemos identificado cuál es el proyecto que queremos trabajar y luego vienen como dos sectores de situaciones que nosotros podemos enfrentar. Una es que estemos trabajando con un grupo de personas, más de un individuo, y en ese caso ya empezamos a hablar de acciones de carácter colectivo. O bien vamos a trabajar ese proyecto para un individuo o para una familia que tenga como característica que las decisiones recaen en una persona, ¿no? El líder de la familia. Puede ser el papá, puede ser la mamá o puede ser alguno de los hijos que tenga esa característica. Pero fundamentalmente esto lo podemos enfocar, en el caso de ese tipo de empresas, como acciones de carácter individual. Entonces nos vamos primero por esta rama que está a la derecha de su pantalla, cuando vamos a trabajar acciones o proyectos para individuos. Incluso el proyecto puede ser para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a hablar de una primera situación de diseño organizativo en el que estaríamos abordando el análisis o el diagnóstico de una persona física o de una familia y haríamos la estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de ese individuo o de esa familia. Esa es la número uno que tenemos ahí. Es una situación que podemos trabajar y es relativamente común. Proyectos para personas físicas. Si nos vamos a la izquierda, vamos a entrar en acciones de carácter colectivo, cuando es más de una persona. Y nos vamos a encontrar ahí también con diferentes situaciones. Estamos hablando de dos posibilidades de acciones colectivas. Una, en la que vamos a trabajar con actividades en común, van a hacer las cosas juntos, las cosas que implica el proyecto. Y a su vez ahí vamos a encontrarnos dos situaciones. Ahí está el número 2, dice persona moral existente. Se trata de una organización que ya está operando y quiere emprender un nuevo proyecto, por cualquiera que sea la situación, ¿no? A lo mejor lo que estaba haciendo actualmente, pues ya no les gusta
ya se les acabó el negocio y quieren hacer algo diferente. Es una persona moral que ya existe, la organización que está trabajando. Pero puede ocurrir también que están trabajando bien, hay una nueva oportunidad que quieren aprovechar o se les ha presentado un proyecto que requiere el trabajo, un problema, perdón, que requiere el trabajo en un proyecto. Entonces, esta organización quiere meterse a una actividad diferente a la que está haciendo o incluso quiere incrementar la capacidad en la actividad que actualmente está desarrollando o un proyecto incluso de modernización tecnológica del equipamiento con el que cuentan, ¿no? Estamos hablando de personas morales que ya existen. Hay tal vez también una organización que ya tiene un proyecto, posee tierras, tiene por ahí algún río, está ofreciendo un servicio de turismo rural donde la gente llega a visitar y a lo mejor quiere incorporar por ahí algún restaurante, algún nuevo servicio en el proyecto que ya está operando. Son personas morales que ya existen. La otra posibilidad es que son grupos de personas, pero que no están constituidas legalmente en este momento. Estamos hablando de personas morales a crear, ¿no? En las reglas de operación, pues fue muy común que les decían, para que ustedes puedan recibir este apoyo, pues requerimos que mínimo sean 6 individuos, 6 personas para que puedan presentar la solicitud, ¿no? Entonces, de repente, pues sí se juntaba la gente para tener el acceso a los recursos. Algunos de ellos, pues una vez que reciben el recurso, se dispersan, pero en otros casos, ya para pasar a la parte de la producción, a la formalización, pues sí requieren ya conformarse ese grupo de personas bajo una figura legalmente reconocida. Entonces, aquí estamos hablando de personas morales a crear. Entonces, siempre que hablemos de persona moral, estamos hablando de organizaciones con una figura jurídica reconocida. Entonces tenemos dos partes, las personas físicas como individuos y las personas morales como grupos de personas. Entonces el caso número 3 que podemos encontrarnos es de grupos de personas que no están debidamente constituidas y que como parte del diseño del proyecto hay que hacerles una propuesta de cuál es la figura jurídica que mejor les convendría. Estas son para desarrollar actividades juntos, les digo, como actividades en común, porque hay otra posibilidad en la cual cada quien va a seguir desarrollando actividades en diferentes eslabones de la cadena, pero van a hacer un proyecto en el cual van a coordinar acciones. Y normalmente aquí lo que esto va a implicar, si vamos a coordinar actores en diferentes fases de la cadena, es que se puede trabajar bajo contrato. Y en esos casos, pues el diseño del propio contrato va a ser una parte clave del diseño organizativo. Y estamos hablando de personas, vean aquí, ¿quiénes van a ser los signatarios de ese contrato? Pues puede firmarse entre 2 personas morales, entre 2 personas físicas o involucrar a personas físicas y personas morales. Entonces el caso 4 es este, de personas físicas o morales signatarias del contrato. Entonces más adelante vamos a retomar cada uno de los casos, qué es lo que debe de incluir el diagnóstico organizativo y qué es lo que puede considerarse como parte de los elementos del diseño organizativo, ya para la parte de la estrategia organizativa, perdón. Entonces son 4 casos, recuerden ustedes, personas físicas o familias, individuos, grupos de personas que ya estén constituidas, que no están constituidas o que van a coordinar acciones como personas físicas o morales bajo la firma o la operación de un contrato. Entonces con esto regreso acá donde me quedé, donde vamos a comentar los principales tipos de personas morales. Y estamos hablando entonces de grupos de personas para la constitución. Entonces aquí para fortalecer o iniciar procesos de constitución de empresas, cooperativas no bajo la figura jurídica estrictamente cooperativa, sino bajo los principios de operación cooperativa, grupos de personas que hacen una actividad en común. Entonces, para esto, pues necesitamos conocer las diferentes figuras jurídicas que suelen ser las más comunes para los proyectos relacionados con el medio rural. Y para esto, pues debemos de conocer algunos requisitos que se establecen para la constitución de estas figuras jurídicas, cuáles son los principales documentos normativos que rigen la creación y la operación de estas figuras y cuál es el proceso que se debe de seguir hasta que quede debidamente constituida cada una de las figuras que vamos a estar viendo.
Y también hay una siguiente etapa, una vez que decidimos qué figura organizativa es la que mejor les conviene, en la cual pues se tiene que dar el desarrollo del marco normativo interno de cómo va a operar esa organización. Y esto comúnmente se denominan estatutos y reglamentos que ya van a ser específicos para cada empresa. Entonces, lo primero que tiene que ver con los requisitos que hay que cumplir, con las normas jurídicas que regulan cada una de las figuras, el proceso que deben de seguir, estos son generales para la figura jurídica que vamos a estar nosotros trabajando o proponiendo. Ya los estatutos y reglamentos van a ser específicos para cada empresa. Hay un punto que es frecuentemente decisivo para ver qué figura organizativa propone uno. A veces cuando uno dice, bueno, ¿y qué figura vas a seleccionar? Lo primero en lo que piensan es el tratamiento desde el punto de vista fiscal, los impuestos. Entonces, de una vez, para quitarles esta idea de que el principal criterio tiene que ver con el tratamiento fiscal, pues la ley, una ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, en este país el impuesto más importante que se tiene es un impuesto que grava o que se cobra sobre el ingreso o la utilidad más bien. En este caso la ley así maneja el ingreso más bien como la utilidad que tengan las personas físicas o las personas morales. Entonces nos dice que un porcentaje de lo que se tenga como utilidad de las empresas o de los individuos se va para pago de impuestos. Pero hay algunas consideraciones. Por ejemplo, ahí hay un artículo, el 74, de la ley que regula este impuesto, que era la ley del impuesto sobre la renta, en el cual nos dice que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de los socios o asociados. Esto es lo que nos dice. Pero lo que quiero que vean aquí es con lo que empieza. Dice las personas morales. ¿Cuáles? Pues todas. Las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas. Entonces, este es un tratamiento que tiene la ley para incentivar a la actividad primaria. ¿Recuerdan ustedes cuál era el salario mínimo que está vigente actualmente por acá? Como 145. 140 y tantos, vimos la clase pasada, ¿no? Vamos Sí. a ponerlo a 140. Entonces, acuérdense, 140 es el salario mínimo diario. Aquí nos dice elevado al año. Lo multiplico por 365 días del año y ya llevo 51,100 pesos. Me dice el salario mínimo elevado al año por 20 veces. Entonces lo multiplico por 20 y ya tengo 1,022,000 pesos. ¿Sale? Me dice, no pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año por cada uno de sus socios. ¿Sale? Entonces, por cada uno de los socios se estaría exentando 1,022,000 pesos. Si son dos socios, pues esto lo multiplico por 2 y estoy exento hasta 2,044,000. Si son 3, multiplico 1,022,000 por 3 y son 3,066,000. Entonces así lo voy aplicando hasta que llego aquí al tope que me dice, siempre y cuando no te pases de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del DF elevado al año. Entonces me dice, tienes un tope, 140 pesos por 365 para elevarlo al año, me da 51,100 y lo multiplico por 200. Y esto me da 10,220,000 pesos, que es el equivalente, si lo aplicara por el número de socios, a que yo tenga 10 socios en una organización. Entonces, este elemento de los impuestos luego juega mucho cuando se diseñan empresas, ¿no? Cuando ven este tratamiento fiscal que dicen, caray, por cada socio yo puedo exentar 1,022,000.
Entonces, pues invito más socios, no meto más gente para tener un monto mayor, exento del pago de impuestos sobre la renta. Entonces, esto funciona bien hasta 10 socios. Más allá, cada socio adicional que yo tenga, pues ya más bien ahí juega el tope de 200 veces el salario mínimo. Entonces, por eso es frecuentemente, es muy recurrente que ocurra esto, que uno de los elementos clave que se tienen para definir el tipo de organización tiene que ver con el tratamiento desde el punto de vista fiscal. Pero vean ustedes que cuando se dice las personas morales que se dediquen a actividades agrícolas, entonces puede ser una sociedad anónima, una cooperativa, las que sean, tener este tratamiento. Entonces eso ya nos reduce este criterio porque el tratamiento prácticamente es igual para todas las organizaciones. Repito, siempre y cuando se dediquen a la actividad primaria. Ya si estamos hablando para comercialización o estamos hablando de industrialización de productos, ya no aplica aquí este tratamiento fiscal, ¿no? Entonces, si hablamos de personas físicas, ya no de grupos de personas, aquí nos dice no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Estamos hablando aquí de 140 pesos por 365 para elevarlo al año. Son 51,100 que ya conocemos. Lo multiplicamos por 40 y hablamos de 2,044,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa si la utilidad rebasa esos montos? Pues a la utilidad que rebase, a esa sí le aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta para pagarla. ¿Sale? Pero entonces todas las personas morales que vamos a ver tienen el mismo tratamiento fiscal. Entonces, sí es importante considerarlo, pero bueno, ya como un elemento de aplicación general para todas las organizaciones. Este sería más o menos el camino que habría que seguir para analizar o revisar cuando estamos trabajando la constitución de una persona moral o para revisar a una persona moral que ya esté constituida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando hablamos de llevar a una figura legalmente reconocida, pues queremos dotar a esa organización con la que se va a trabajar de personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? La personalidad jurídica es que la persona física o la persona moral exista ante la ley. Entonces, ¿cómo demostramos la existencia de una persona física, de un individuo? Pues a través de su acta de nacimiento. Esa es la que le da el reconocimiento de que realmente existe y que tiene ciertas características de nacionalidad, ¿no? Existe ante la ley, está debidamente registrado y cuenta con su acta de nacimiento. Para las personas morales, aquí pues no podemos juntar a las personas y decirles cualquier nombre que a nosotros se nos ocurra. Bueno, el nombre sí, pero la figura legal con la que van a estar constituidas, ¿no? Va a ser tal tipo de organización. Lo primero que debemos de cuidar es que la figura que les vamos a proponer esté reconocida ante alguna ley o algún ordenamiento. Entonces, este primer tema es el marco jurídico. Y los tipos de organizaciones o figuras jurídicas de las que vamos a platicar están reconocidas a nivel de leyes. Entonces, hay diferentes ordenamientos de tipo jurídico en todos los países, en todos los estados, ¿no? La máxima jerarquía de un ordenamiento legal lo tiene la Constitución política de cada país. Es el que dice cómo se van a organizar, dónde residen los poderes, cómo está la estructura administrativa, cómo está la definición de los ordenamientos de carácter político bajo los cuales las personas van a estar participando en ese país. Entonces, la máxima jerarquía, aunque hay una discusión ahí, tiene que ser la Constitución. Y enseguida viene otro nivel de jerarquía desde el punto de vista legal que tiene que ver con los tratados internacionales. Entonces, cuando el país se involucra en tratados internacionales, esos tratados, lo que sí está muy claro es que pesan más que cualquier ley que tenga el país, ¿no? Entonces, los compromisos internacionales en materia de comercio, en materia de inversión extranjera, tienen una jerarquía superior al de las leyes. Y a veces hay discusión incluso si esos tratados internacionales tienen una jerarquía mayor que las constituciones, ¿no? Entonces, eso está en discusión, pero lo que no está en discusión es que el tratado sí está por encima o un acuerdo internacional de las leyes. Y enseguida están las leyes, es la máxima, la tercera en jerarquía
desde el punto de vista legal. Entonces, las figuras que a las que podemos recurrir están reconocidas a este nivel, a nivel de leyes. Abajo de eso, pues hay decretos que pueden emitir el presidente, las dependencias, hay lineamientos, hay reglas de operación, pero normalmente las figuras las vamos a encontrar a nivel de leyes. ¿Qué otra cosa hay que considerar? El punto número 2, el número de integrantes. A veces nos establece en la ley, un mínimo de personas físicas o de personas morales que tienen que involucrarse para constituir cierto tipo de figuras jurídicas. Y en algunos casos, que no es muy común, nos van a establecer también el número máximo de personas que se pueden agrupar en esa figura jurídica. Entonces aquí es donde ya empezamos nosotros a ver algunos condicionamientos que vamos a tener en el diseño del proyecto. Primero, la figura tiene que estar reconocida en alguna ley. Enseguida, pues dependiendo del número de socios, vamos a ver si es compatible con la figura que le estamos proponiendo. Entonces hay que revisar también el mínimo de ley y si va a agrupar a personas físicas o a personas morales. Y aquí viene también alguna caracterización de las figuras jurídicas. Ustedes han escuchado mencionar que se habla de organizaciones de primer nivel o de organizaciones de segundo nivel. Entonces, cuando hablamos de personas físicas, estamos hablando de individuos. Si estos individuos se agrupan en una figura jurídica de una organización, estamos hablando de organizaciones de primer nivel. Te repito, las organizaciones de primer nivel agrupan individuos, personas físicas. Y las figuras jurídicas de segundo nivel van a estar agrupando personas morales o bien, o al menos una persona moral que también puede estarse juntando con personas físicas en esas figuras. Entonces es como una organización de organizaciones, la organización de segundo nivel. Entonces más adelante cuando hagan el ejercicio van a encontrar eso que es una figura de primer nivel o una figura organizativa de segundo nivel. Enseguida viene el tratamiento desde el punto de vista de capital social. Las organizaciones, algunas de ellas nos establecen un mínimo de capital que tiene que aportarse para constituirlo. Y además nos dice también la ley que le corresponda cuál es el tratamiento que va a tener esa primera aportación que se va a hacer para constituir la figura. Si tenemos que mantener ese como un nivel establecido, que es un capital fijo, o si ese capital puede tener variaciones, si ese capital puede ser variable. Entonces puede ser fijo, mantenerlo un requisito que establece que así se deba de mantener, o puede ser de capital variable. Entonces, algunas figuras jurídicas, sobre todo las mercantiles, las aportaciones que hacen los socios al inicio para la constitución, las pueden denominar acciones. Eso lo va a decir la propia ley. Pero para otro tipo de figuras no menciona acciones, sino más bien partes sociales, ¿no? Las aportaciones que cada socio hace no constituyen acciones, sino partes sociales. Enseguida, bueno, aquí en este punto 3 vamos a identificar si nos piden un mínimo de capital que se tiene que estar aportando. Y es otro criterio también que va a jugar para decidir la figura jurídica que nos conviene o que les conviene a los socios con los que estamos trabajando ese proyecto. Enseguida, hay algo que se denomina un régimen de responsabilidad. Y esto nos dice los límites en los cuales los socios que se van a integrar en ese proyecto van a responder ante compromisos con terceros. Por ejemplo, hay tres regímenes de responsabilidad. El primero se le denomina ilimitado. ¿Qué significa esto? Que los socios de ese proyecto van a responder ante compromisos con terceros por lo que hayan aportado a ese proyecto, pero también por lo que ellos tienen como individuos. Entonces, no solamente con lo que van a aportar a la organización que va a operar el proyecto, sino lo que ellos tengan además, ¿no? Como individuos. Y hay otro, el régimen que se le llama limitado, en el que esta respuesta ante compromisos de terceros se limita a las aportaciones que se hayan hecho a esa empresa o a ese proyecto. Entonces noten ustedes que esta es una distinción muy importante. Piensen, por ejemplo, que van a ser una organización que va a solicitar un crédito. Si le preguntan a la fuente de financiamiento, en este caso a un banco, ¿qué régimen de responsabilidad le gustaría que tuviera su organización? Pues le va a decir a ustedes que ese va a ser ilimitado, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que haya problemas de recuperación, pues va sobre lo que tengan en la empresa,
pero también sobre lo que tengan los socios. Si le preguntan a los socios qué régimen de responsabilidad les gusta, pues yo solamente quiero responder por lo que tengo aquí aportado, por lo que tengo metido en la empresa, y es un régimen de responsabilidad limitado. Entonces también es un criterio ahí que hay que definir cuando vayamos a hacer la recomendación de qué tipo de figura jurídica conviene, y tiene que ver con esto, con el régimen de responsabilidad. Y hay otro régimen de responsabilidad que se le llama suplementado, donde se responde por lo que se haya aportado más una cantidad adicional, normalmente definida en la propia acta constitutiva, de cuál es la cantidad adicional por la que se va a responder, y es suplementado. Entonces, en la parte del diseño, esto es lo que vamos checando, que la figura jurídica esté reconocida bajo una ley. Checamos el número de integrantes que nos pide como mínimo, las características del capital social, los tipos de régimen de responsabilidad que considera, y 5, que es clave, el objeto social, que tenga o sea coincidente con funciones y atribuciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que checar que lo que estamos poniendo como objeto social, es decir, lo que puede hacer la organización, pues sea compatible con lo que estamos poniendo en el proyecto, ¿no? Que si es un proyecto en el cual vamos a hacer venta de servicios, pues que el objeto social de la organización que estamos seleccionando permita hacer esa función de servicio. Que después queremos incorporar también comercialización a esa empresa, pues tenemos que checar que la figura jurídica que vamos a proponer efectivamente considera entre los objetos sociales la realización de esa actividad que considera el proyecto. El punto 6 tiene que ver con la definición de las estructuras, la estructura interna, las autoridades internas, la estructura para la toma de decisiones, la forma en que se van a seleccionar quienes conforman la estructura directiva de esa organización, cuáles son los poderes que va a tener cada uno de los elementos que va a integrarse en esa estructura, y cuál va a ser la duración que va a tener en los cargos de elección o nombramiento como parte de esa estructura, ¿no? Va a haber un consejo de administración, está bien, quiénes son los consejeros, cómo se eligen, qué atribuciones van a tener, cuánto van a durar en el cargo, si pueden reelegirse o no pueden reelegirse. Eso lo podemos definir desde el diseño del proyecto. Entonces, las autoridades internas, repito, tiene que ver con esto, la estructura, la forma de selección, los poderes y duración. Otras figuras organizativas, pues en lugar de consejos de administración, pueden tener una asamblea de delegados, ¿no? De los delegados, de dónde van a salir, cómo se van a elegir, cuánto van a durar y qué poderes van a tener también ahí. Eso puede ser en general para la organización, pero cuando hablamos ya de la estrategia organizativa, sí tenemos que empezar a considerar entre los que van a participar, quiénes son los que pueden ir conformando estas estructuras en el punto 6. Porque el punto 7 y el punto 8, ese lo podemos dejar un poquito más adelante. En el diseño, seleccionamos la figura jurídica con sus características y vemos cómo van a funcionar. Porque ya lo que viene siendo el acta constitutiva y el desarrollo de los reglamentos internos, los vamos a ocupar cuando vayamos a poner en marcha ese proyecto. Y lo mismo vamos a hacer en el punto 8, qué registros, inscripciones y demás hay que hacer para esa figura jurídica. Entonces aquí en el diseño lo que requerimos es conocer qué es lo que vamos a tener que hacer. Pero el punto 7 y el punto 8, ya lo que es en sí el registro, el desarrollo del acta constitutiva y reglamentos, ya se deja para la parte de la puesta en marcha. Entonces estos son los pasos que hay que ir siguiendo, y esto pues más o menos está traducido a unos cuadros con los cuales vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces dice aquí, con base en la información que se presenta para casos, ustedes van a trabajar algún caso, seleccione al menos 3 figuras jurídicas que pueden ser opción, entre las cuales se puede optar. Y van a seleccionar una de ellas fundamentando su recomendación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Cada estudiante va a trabajar uno de los casos que están ahí. Les voy a dejar a ustedes libres para que ustedes seleccionen entre las 3 opciones que hay. Y al final, pues cada uno de ustedes va a ir comentando cómo analizó, cómo seleccionó la propuesta que hace,
y ustedes pueden decidir si lo hacen en el cuadrito de Word o lo hacen en PowerPoint. Va a ser un ejercicio de 30 minutos. ¿Con qué lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar con este ejercicio. Está en la plataforma, pero ahorita se los comparto en el chat. Aquí está el primer caso. Es un grupo de personas, 4 personas físicas, quieren constituirse legalmente para hacer un proyecto de empaque y comercialización de hortalizas. Lo que quiero aquí, repito, es que me comparen al menos 3 posibles figuras jurídicas entre las que pueden ustedes optar. ¿Por qué les pongo 3? Porque a veces ya cuando revisa uno de los proyectos, entran directamente y dicen, la figura jurídica que se va a trabajar es una sociedad de producción rural, que funciona así y así y así, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué una sociedad de producción rural? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí quiero que me comparen al menos 3. Aquí hay 5, pero bueno, con 3 me doy por atendido. Entonces, aquí hay 4 personas físicas y para las figuras que ustedes consideren, pues vean si les establece un mínimo de socios o un máximo. El objeto social que tiene también. Cada una de las 3 figuras jurídicas que van a seleccionar. Si hay algún establecimiento de capital que debe de cumplirse, el régimen de responsabilidad que están considerando, del tratamiento fiscal, olvídense, ya vimos que es el mismo tratamiento fiscal para todas, ¿no? Si hay alguna idea, tampoco se estresen aquí por poner qué tan complejos son los trámites con respecto a esto, ya lo podremos comentar más adelante, o la imagen que tiene. Pero lo que sí me deben de decir es el marco jurídico, en dónde está contemplada esa figura jurídica que ustedes están proponiendo. Y bueno, pues aquí ya que me recomienden a partir de las que estén comparando de al menos 3, que me digan cuál seleccionaron y por qué la seleccionaron. Entonces aquí está el otro caso, son 7 personas, también personas físicas, pero aquí se van a agrupar para hacer un proyecto agroindustrial. Y el tercer caso son 4 personas físicas y 2 sociedades de producción rural que se van a integrar para establecer un proyecto de engorda de pollos, ¿no? A lo mejor es una sociedad que tiene tierras, hay un capitalista que tiene capital y genética para producción de pollos, se quiere agrupar para hacer un proyecto. Entonces, ¿qué figura le recomendamos? Y aquí está la síntesis de las características de las personas morales, entre las cuales ustedes pueden seleccionar para este ejercicio. Entonces, van a tener ustedes algunas opciones de lo que se denomina sociedades de producción rural, que están contempladas fundamentalmente en la ley agraria. Van a tener sociedades civiles y mercantiles que están en el Código Civil o en la ley de sociedades mercantiles. Aquí están las características, cómo se llama, cuántos socios se piden para poder constituirlas, para qué se pueden constituir como parte del objeto social, cómo se hace la formalización y si se requiere o no de algún capital. Pues ahí también están. Hay otro tipo de sociedades y organizaciones. Aquí están también las triples S, las ACs, las sociedades cooperativas. Entonces, ustedes tienen la libertad de seleccionar entre los 3 casos, el 1, el 2 o el 3. Y bueno, ya cuando hagan su comentario sobre qué seleccionaron, pues ya nos dicen cuál de los 3 están trabajando. Entonces, este es el ejercicio que vamos a desarrollar en clase. Vamos a poner una media hora para que lo desarrollen y al cabo de ese tiempo pues ya vamos comentando los resultados que cada quien encontró para la figura que vaya a proponer. Y déjenme compartirles los archivos en el chat, están en la página, pero de todas maneras aquí los pongo. Que nos comentó de que, no sé cómo interpretarlo, de que los socios pueden, como que les afectan, ¿no? La cantidad de dinero, algo así. El tratamiento fiscal, puse que están
dice que están totalmente exentas del pago del impuesto sobre la renta y la complejidad en los trámites, pues considérelo igual lo que está en el apartado del cuadrito y bueno, en el marco jurídico que se basa sobre la ley agraria. De ahí la unión de sociedad de producción rural, igual pide un mínimo de 2 socios. El objeto social es la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización y otras no prohibidas no prohibidas por la ley. Entonces, pues sí, se va acorde con lo que ellos quieren hacer, que es el empaque y la comercialización de hortalizas. En este caso lo puse, el capital social mínimo lo consideré variable. Si hay algún aporte que se tenga que hacer los socios, no lo menciona. En los 3 puse que el régimen de responsabilidad es ilimitada, el tratamiento fiscal. En este caso están también parcialmente exentas del impuesto sobre la renta. La complejidad de los trámites, hacer un protocolo ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Igual en el marco jurídico mencionan las leyes agrarias conforme a los artículos 108, 109, 110, igual que en la sociedad rural de interés colectivo. Y bueno, en un último yo consideré una asociación civil, una C de capital variable, entonces sería ACDCB. El número mínimo de socios que pide es 2 y el objeto social es realizar que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Aquí creo que no está acorde a que sí es económico. Y el capital social mínimo variable, como ya mencioné. En este caso sí pide una aportación mínima de 70 salarios mínimos diarios conforme al salario del Distrito Federal. El régimen de responsabilidad lo consideré ilimitada. El tratamiento fiscal dice que no realiza actividades económicas. Aquí, bueno, sí tengo un tema con esta figura porque no va acorde con lo que ellos van a hacer, porque sí van a comercializar. Y bueno, el contrato debe constatar por escrito y para que produzcan efectos contra terceros debe ser inscrito en el registro público y el marco jurídico está conforme al Código Civil de los artículos 2670 al 2701. Ok. ¿Comentarios? Sí. Me parece que cuando dicen que, por ejemplo, en la Asociación Rural de Interés Colectivo, el número de socios es 2, pero se refiere al número de socios morales, no físicos. Entonces, no sé si aquí en este ejemplo son de personas físicas. Igual en la Unión de Sociedades de Producción Rural también se refiere a socios comunidades o aspectos así. Entonces, nada más ese sería mi comentario. Ajá, igual era por ese lado y bueno, el tercero de que no va porque como enuncia el ejemplo, si van a comercializar hortalizas, entonces pues sí es económico a mi parecer. Muy bien, pues efectivamente irían las 2 figuras, la RIG y la Unión de Sociedades de Producción Rural son organizaciones de segundo nivel, se integran a personas morales. Y efectivamente ahí habría algún detalle con la 13, que es una figura que no tiene un fin preponderantemente económico, ¿no? No sé si. Sí. Bueno, pero está bien, bueno, para ejercicio. Ahí va. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en Sociedad de Producción Rural menciona que la responsabilidad ilimitada dice ninguno. ¿A qué se refiere con ninguno? Ahí tuve una confusión. A ver, no recuerdo en la hoja, en el cuadro. En el cuadro, sí. Ajá, déjame checarlo. Dice Sociedad de Producción Rural, capital social. Ah, ok. Ajá, ahí me en confundí. Cuanto a capital social, ¿no? Sí. Sí, para constituir una de producción rural de responsabilidad limitada no te piden un capital social mínimo, porque al final de cuentas respondes por todo lo que tienes ante compromisos a terceros.
En el otro caso de responsabilidad limitada, como solamente respondes por lo que has aportado, sí te exige una aportación para constituir la sociedad, que son 700 salarios mínimos diarios del DF. Ajá. Ok. Pero en responsabilidad ilimitada no te piden porque al final de cuentas respondes con todo, ¿no? Ok. Ajá. Sí, Muy gracias. bien. No hay de qué. Tengo una duda. Sí. Ahí me dice que no interesa producir y comercializar, pero sí para prestadoras de servicios. ¿A qué se refiere? ¿Esa en cuál es? Ese es en la figura de sociedad civil. Sociedad civil. Ok. Déjenme checarlo. Sociedad civil, SC. Carácter no interesa, por lo tanto, para producir y comercializar. Se supone que esta es una sociedad también que no tiene fines preponderantemente económicos, específicamente en la parte de transacciones comerciales, compra y venta. Muchos despachos tienen este tipo de figuras para la prestación de servicios, pero en cuanto aparecen ya que quieren hacer actividades de comercialización, sí hay algunas restricciones desde la ley, ¿no? Porque esa sí es una actividad de carácter preponderantemente económica. De la sociedad civil, muchos despachos tienen esa figura, pero es fundamentalmente para eso, no son servicios, más que comercialización. Doctor, y Ajá. por ejemplo, que alguien cometa el error de poner una sociedad civil y después si quiera comercializar, tiene que, no sé, como anular esa figura moral y Ajá. después esa figura jurídica como persona moral y después hacer una nueva, Sí, de o hecho es se lo hace algún... no, aquí, bueno, hay posibilidades después cuando uno deja muy limitado el objeto social de una organización, puedes modificar el acta constitutiva y el objeto social, pero tiene que ser en actividades que esa figura te permita realizar. Ahora, si de plano no se ajusta, que es parte de la estrategia organizativa que nos podemos encontrar, es de plano plantear otra organización diferente, ¿no? Cambiar y poner otra figura. Esa puede seguir operando para la actividad que ya tienes o puedes declararla en suspensión de actividades, ¿no? Y entonces abres la otra. Y no es un proceso tan complejo. Yo recuerdo alguna vez que nos invitaron a hacer un trabajo para un despepite de algodón que estaba en problemado, ¿no? Dice, no, pues van a tener que hacer otra organización. Y se planteaba como muy difícil, ¿no? Y decía el dueño, pues no hay problema, mañana temprano vamos y hacemos una nueva, ¿no? Pues eso no es gran problema. Y ahorita que mencionaba el acta constitutiva, por ejemplo, que apenas inicie una figura jurídica, se levante el acta constitutiva, Uh-huh. ¿cada cuánto se tiene que estar haciendo una nueva acta o dependiendo de los cambios que se hagan en de los objetivos que se tengan en la empresa? Ajá, solamente si va a hacer cambio la modificas, ¿no? Pero esa puede estar de por vida. Incluso hay muchas organizaciones que ya no funcionan y siguen registradas, no siguen vivas aparentemente. Pero no hay un periodo en el cual tengas que estar renovando ni nada, solamente si hay modificaciones que tengas que incluir socios, sacar socios, cambiar el objeto social, si hay un procedimiento para realizarlo, pero se puede, ¿no? Y a Gracias. veces te vas a encontrar con eso, que hay una organización que quiere hacer un proyecto y el nuevo proyecto con sus actividades no se ajusta a lo que dice el objeto social de la organización. Entonces, pues sí tienes que considerar de hacer otra figura, ¿no? Ujú. ¿Dale? ¿Bien? ¿Alguien más? Creo que la ventaja social que tienen ¿cómo se llaman? Sociedades anónimas es de que pueden hacer eso, ¿no? Como vender insumos agrícolas y aparte, estar en la producción agrícola y aparte meter cosas fuera del agro. Están en varias, ¿no? Sí, casi puedes hacer lo que quieras con una sociedad anónima, ¿no? Ok. Ajá. Pero si Doctor, quieren... Ajá. ¿y qué pasó? Bueno, ahora con el nuevo gobierno, algo mencionaron que con las sociedades anónimas, no sé, no recuerdo qué pasó, pero qué implicaciones tuvo esos cambios que están haciendo en el gobierno en cuanto a las sociedades anónimas del lago. Ajá. Eso es lo que me refería yo con imagen. Bueno, no tenían que adivinarlo. Déjenme cerrar la puerta que entró mi niña y me dejó abierto aquí el estudio. Entonces, perdón, tradicionalmente las sociedades anónimas se han visto como empresas meramente capitalistas. Incluso en algunos momentos para algunos apoyos no las consideraban.
cuando en realidad es una figura que cualquiera puede constituir y tiene todo este ámbito de trabajo prácticamente para hacer todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones de imagen, a veces para tener acceso a algunos apoyos, si hay restricciones para las sociedades anónimas, ¿no? Pero bueno, dos productores rurales pueden conformar una sociedad anónima, ¿no? Sin problema. Y algo que también quería que ustedes vieran es que si ven ustedes, por ejemplo, bueno, vamos viéndolo aquí entre todos, ¿no? Para que no consumir el tiempo con todas las presentaciones, les pediría a algunos que las hagan, pero vean ustedes, ¿qué puede hacer una sociedad de producción rural? Según el cuadrito que tienen ahí en el archivo. Son como dos grupos asociados, ¿no? No, dos grupos, Dos no, personas dos físicas personas. o Personas dice físicas. dos productores. Dice productores rurales. Ajá, ¿Cuadro? que sean personas físicas o morales. Personas físicas o morales. Ajá. ¿Para hacer qué? Para coordinar actividades productivas, asistencia mutua, comercialización y cosas que no estén prohibidas por ley. O sea, todo, ¿no? Ajá. y además en ningún lado se define que es un productor rural, ¿no? Entonces casi cualquier actividad que esté de alguna manera vinculada al sector la puede realizar una sociedad de producción rural y puede hacer cualquier actividad, casi como lo puede hacer la sociedad anónima, ¿no? Entonces es una figura que también podemos aprovechar para múltiples actividades que se pueden estar desarrollando para agrupar personas físicas. Entonces, antes de la reforma a la ley agraria, la reforma me refiero a la de Carlos Salinas de Gortari, solamente había ejidos, había comunidades, unión de ejidos, unión de comunidades, estaba la RIC también como figura jurídica. Pero el problema que tienen todos esos tipos de organizaciones es que si uno hace un proyecto con un ejido, en automático todos los integrantes del ejido pasan a formar parte de ese proyecto. Y el problema está en que muchos de los ejidatarios que se tenían, pues algunos ya ni estaban, otros no les interesaba, pero cuando entra el ejido como tal, todos son socios, ¿no? Entonces, buscando las opciones de poder hacer una depuración, es que las reformas a la ley agraria ya consideraron figuras como esta, ¿no? ¿Quieres agrupar individuos? Pues está una sociedad de producción rural. ¿Quieres agrupar personas morales, por ejemplo, sociedades de producción rural? Haz una organización de segundo nivel que sea una unión de sociedades de producción rural. Entonces, esos son los espacios que se abrieron para seleccionar dentro del ámbito rural a los posibles socios, ¿no? Ahora, nos podemos encontrar con algunos proyectos, por ejemplo, en servicios turísticos, por ejemplo, las rutas de Tolantongo, ahí son ejidos y son uniones de ejidos los que trabajan, ¿no? Ahí no puedes excluir de manera tan sencilla algunos ejidatarios porque los propietarios de esos terrenos son los ejidos, son las uniones de ejidos. Seguramente lo mismo pasa por acá en La Marquesa, que si uno trabaja con proyectos con ellos, es obligado que consideres al ejido, a la unión de ejidos, a la comunidad o a la unión de comunidades con la que vas a trabajar, ¿no? Te siguen vigentes también ese tipo de organizaciones. Pero bueno, aquí les digo, la imagen es sobre todo eso. De repente, pues sí se asemeja que una sociedad anónima es una sociedad de gran capital, ¿no? Y no necesariamente. Entonces no recuerdo específicamente el punto en este gobierno, pero sí recuerdo en otras administraciones que no te apoyaban sociedades anónimas, ¿no? Bajo esa lógica. Y si quieres tener acceso a esos apoyos, dices, bueno, pues entonces, si es importante, pues hago una sociedad de producción rural y esa sí puede ser apoyada, ¿no? Suena más al campo. Pero estrictamente hablando, digo, no hay que descartar para nada las sociedades anónimas. Y tampoco hay que pensar que una sociedad de producción rural tiene que dedicarse estrictamente hablando a la producción primaria, ¿no? Y como no nos define en ningún lado que es un productor rural, pues con que tenga algún vínculo con el sector, pues ya lo consideramos como factible para constituir una SPR, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda de lo que vieron aquí como organizaciones? Yo en el caso que mostraba Diana, yo puse como primera opción la SPR y como segunda opción puse la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SRL. Y déjenme ver, esta segunda que le mencionó tiene, bueno, requiere como un capital mínimo social más pequeño que la otra, a diferencia de la ilimitada, que es la SPR de responsabilidad ilimitada. Entonces, ahí la decisión
de lo que usted mencionaba es que pues como propietario de la empresa siempre prefieren una limitada. Pero sí he visto que hay ilimitadas. Entonces, ¿eso recae en que si tienen o no el capital para aportar? ¿O porque si les lleva más responsabilidad, le eligen a veces ser ilimitada? Mira, sí es un criterio importante si tienes o no el capital social mínimo que te piden, ¿no? Si tienes 700 salarios mínimos para hacer una sociedad de producción rural. Pero creo que sí es fundamental considerar el régimen que estás seleccionando. Porque si vas y solicitas un crédito, estás en ese proceso, todo el mundo te va a recomendar que hagas una sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada. Eso le conviene a la fuente de financiamiento, ¿no? Entonces son las recomendaciones que siempre te van a hacer. Pero sí, como socios tienes que evaluar, ¿no? Qué tanto confías en tus socios, qué tanto están comprometidos con el proyecto, porque a veces lo que ocurre es que el banco se va a ir, si tiene algún problema, primero sobre los bienes de los socios y van a ser de donde sea más seguro que puedan recuperar sus recursos, ¿no? Entonces, por supuesto que a la fuente de financiamiento sí le va a gustar más que sea una sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada, ¿no? Pero, pues no habría que considerarlo en automático. Yo creo que sí tiene sus límites, ¿no? Lo que está uno dispuesto a jugarse, pues, ¿qué es? Pues lo que tienes aportado en esa empresa, ¿no? Yo puse, bueno, mi decisión fue una SRL, porque aporta menos y porque es limitada, pero mi duda era esa, sí, en verdad sí debe de considerar esto de que se dé la confianza en sus socios y como la factibilidad del capital que se debe aportar. Ok, entonces estamos hablando de dos tipos diferentes de organización. Una sería una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada o ilimitada y una figura específica que se llama sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? ¿Qué limitante le verías a esa figura, Lupita, además de este aporte que hay que hacer? ¿Qué otro elemento habría que cuidar? Hay un mínimo de socios establecido, ¿no? Ya no te escuché, está silenciado tu micrófono. Ahí está. Es un mínimo de 2 y un máximo de 50 para la SRL. Sí. Ese elemento es el que habría que tener cuidado con la sociedad de responsabilidad limitada. Muy buena figura también, pero si va creciendo y en algún momento van a tener más de 52 socios, ahí es donde estaría alguna limitante, ¿no? Okay. Es de las pocas que establece un límite. Para otras figuras no te dice que tengas que tener un límite máximo, ¿no? Todas establecen mínimo, pero no todas máximo. ¿Vale? Bien. Una duda. Sí. Por ejemplo, un socio puede ser una persona física y una persona moral, ¿no? ¿O no? ¿En qué figura? En la que mencionaba Lupita, en la de sociedad de responsabilidad limitada. A ver, vamos dice a ver. mínimo de 2 socios. La ley. 2 socios, máximo 50. No dice que tengan que ser personas físicas o personas morales. Este sí puede ser una combinación de personas físicas y personas morales, ¿no? Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Bien. Rosario, ¿nos comentas el caso que nos decías, por favor? Sí. ¿Lo puedo compartir? Sí, adelante. Están como coanfitriones y coanfitrionas todas, entonces pueden compartir. Yo puse lo de el proyecto de pollos de engorda. Okay. Entonces, el primero que puse fue la Unión de Sociedades de Producción Rural por las sociedades de producción rural, pero el interrogante que yo tenía era dónde quedaban estas 4 personas físicas. Entonces, por eso le preguntaba que si se podía tener este tipo de figura y otro tipo de figura que las pudiera agregar. Pero ahorita escuchando los comentarios, pues creo que, bueno, también esta la seleccioné porque aquí no dice, dice igual que se pueden agregar las uniones de sociedades de producción rural. Y en esta ya fue donde dice 2 o más productores rurales, ya sea personas físicas o morales. Entonces, igual escuchando, a lo mejor la que también se podría agregar es la de sociedad anónima,
y la de sociedad de responsabilidad limitada. Y pues estas también porque no tienen pues tratamiento fiscal, están exentas de pago de impuestos de la renta y pues creo que nada más. Esas eran mis dudas de si se podía o no se podía. Bueno, este caso es interesante en ese sentido. Pueden plantear en la estrategia organizativa eso. Las 4 personas considerar la posibilidad de que se conformen en una sociedad de producción rural. Y una vez que se conforman en una sociedad de producción rural, podemos plantear una unión de sociedades de producción rural, ¿no? Y efectivamente las otras posibilidades es las que nos permiten asociar personas físicas y morales, que efectivamente está la sociedad de producción rural, están las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitadas como una posibilidad. Entonces sí pueden hacer eso. De hecho, sí recuerdo un proyecto por aquí en la zona para comercialización de tuna, donde estaban unas sociedades de producción rural ya conformadas y otros grupos de personas que no estaban integrados y querían echar a andar un empaque, ¿no? Entonces una primera etapa era conformar sociedades de producción rural con los que faltaban y luego ya conformar una unión de sociedades de producción rural. Aquí me surgió una duda. Por ejemplo, las purificadoras, bueno, no purificadoras, las que, por ejemplo, recolectan agua. Aquí dice, puede explotar directamente la tierra a los que explotan los manantiales o los que sacan agua de los manantiales. ¿Cómo están conformados? Yo supongo que puede haber diferentes opciones también de figura jurídica, ¿no? Ahí la clave está el acceso al recurso, el recurso agua, de quién es. No, porque, bueno, o sea, me surgió duda por qué dice, o sea, por qué como que hace énfasis esto de puede explotar directamente la tierra. ¿A qué La se tierra. refiere? Ok, lo que pasa es que hay algunos tipos de figuras que hay restricciones para que administren tierra, que posean tierra. Las uniones de sociedades de producción rural sí pueden ser propietarios de tierras, pero hay algunas otras figuras que tienen ciertos límites, sobre todo en los límites de pequeña propiedad, donde sí hay algunas restricciones, incluso algunas lo que piden es que pongas una exención de participación de extranjeros, porque los extranjeros hay ciertas propiedades en las que no pueden participar, ¿no? Cerca de los litorales, cerca de las áreas estratégicas de seguridad nacional, ahí hay ciertas restricciones, ¿no? Pero, pues En teoría, actualmente ¿no? también ya con las Porque reformas casi cualquier tipo de sociedad. Bueno, sí. Pero bueno, hay algunas figuras que sí. Por ejemplo, hace poco se presentaba una reforma a la ley de fondos de aseguramiento. Los fondos de aseguramiento, pues se piensan así, son para pues, administrar el seguro, tienen que conformarse como asociaciones civiles. Pero hay las organizaciones en Chihuahua de los menonitas, que la verdad es que traen muy buena experiencia en fondos de aseguramiento y han crecido muchísimo. Estamos hablando de que ellos tienen el récord de aseguramiento, traen como 150,000 hectáreas. Pero sobre todo estaban interesados en quitar de la ley de fondos de aseguramiento la cláusula de exclusión de extranjeros, ¿no? Y yo buscando la justificación de por qué está esa cláusula de exclusión de extranjeros, porque muchos de ellos pues tienen también otra nacionalidad, no le encuentro la lógica más que esta de que no puedan poseer terrenos cerca de los litorales, de áreas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, en algunas asociaciones específicamente, en algunos tipos de figuras, piden eso de que estén exentos, tengan la cláusula de exclusión de extranjeros. Pero de ahí en más, pues hasta donde recuerdo, casi todas pueden explotar tierra. Pueden explotar, pero no necesariamente pueden tener tierras, ¿no? Como tales. no se pueden como arrendar. Sí, en contratos de arrendamiento es una forma en la que tienen acceso o a través de contratos de arrendamiento, de aparcerías y ese tipo de acuerdos, ¿no? Sin que sean legalmente los propietarios. Y por ejemplo, los que se dedican a, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. A lotificar. Se supone que, bueno, hay como que cierta área o ciertos lugares que no pueden lotificar. Ajá. Pero aún no entiendo por qué.
Bueno, ahí sí habría que ver ya algunas reglamentaciones más específicas que tienen que ver con el uso del suelo. Entonces, en el uso del suelo, pues la tierra que vas a lotificar tiene que estar permitida para el uso urbano. Y hay algunas áreas que no puedes lotificar, no puedes venderlas para ese uso porque no está considerado que lo puedan realizar, ¿no? Pero esa ya tiene que ver más con el uso del suelo, más que con la figura jurídica propiamente dicha, ¿no? Okay. Porque incluso aquí dicen, bueno, si bueno, en terrenos ejidales, por ejemplo, primero tendrías que entrar a todo el procedimiento para que los propietarios pasen al derecho pleno y sean propietarios de su tierra. Porque hasta ahorita, bueno, el ejido, pues es una propiedad colectiva. Aunque cada quien tiene un pedazo asignado para que lo explote, en realidad los dueños de la tierra es el ejido. Entonces tendrían que entrar al proceso de procede a hacer toda toda la certificación, pasar a derecho pleno y entonces sí, ya cada quien se le asigna su terreno y ya puede hacer con ese terreno lo que quiera, ¿no? Pero por ejemplo, si en un ejido quieres comprar una parcela, pues no está tan sencillo, te tiene que aceptar la asamblea de ejidal, tiene que aprobar y tiene que aceptar que pases a ser ejidatario para que puedas tú tener el derecho parcelario, ¿no? Pero en algunos casos creo que solamente te dicen que tienes como que el inmueble, pero el título no lo puedes tener. Sí, si no han entrado al proceso del derecho pleno, no lo tienes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene su derecho ejidal, tienes ese derecho a explotar la tierra que tienes asignada, pero estrictamente no son dueños de la tierra, ¿no? Es una propiedad colectiva. El derecho del usufructo, pero no de la tierra. Igual eso depende, doctor, de dónde sea la región del ejido, porque acá, por ejemplo, por Atenco sabía que para que pudieras conseguir tierras para ser como tal propietario de tierra, tenías que ir con el comisariado ejidal y que dieran un aval, pero todos los ejidatarios para que te pudieran dar la tierra, ¿no? Sí, a eso a lo que me refiero. Yo compré también un derecho parcelario por ahí en mi tierra y tuvo que reunirse la asamblea ejidal y aprobarme, ¿no? Entonces soy ejidatario para poder tener ese derecho parcelario de 3 hectáreas, ¿no? Pero tiene que haber un procedimiento en el cual te apruebe toda la asamblea. Ahora, con estos procedimientos, lo del procede, lo que hicieron fue hacer toda la parcelización, pasar al derecho pleno y entonces sí a cada uno de los ejidatarios se le asigna su certificado, ya es dueño de la tierra después de ese proceso. Y ahí ya no requiere pasar por toda la aprobación de la asamblea ejidal. Y perdón, ¿quién más? ¿Quién participó? yo iba respecto a lo que comentaban ahorita, cuando hay problemas desde la asamblea ejidal, o sea, es que por ejemplo mis papás o mi papá es ejidatario o algo así, pero como que la asamblea nunca se ha cambiado en muchísimos años, entonces cuando quieren hacer algo, porque como es en Guanajuato y siempre hay problemas de agua, y más ahorita con pozos y demás, pues no se puede tan fácil, o sea, para eso es como promover que se acomodara primero la asamblea y después hacer los trámites que convengan. Sí, de hecho, los trámites esos, como los dice la ley, son, no te los puedes brincar. Si tienes un problema primero con la asamblea, pues lo primero que tienes que hacer es regularizar la asamblea, ¿no? Los representantes ejidales y luego hacer todo el proceso. No te los puedes saltar, ¿no? Tienes que pasar por ese procedimiento para poder hacer algo. Y sí, pues a veces, bueno, yo conozco amigos, compañeros de la generación que participaron en grandes negocios haciendo estos procedimientos, ¿no? Porque hay que meterse, hay que reunir a la gente, hay que conformar las asambleas, hay que trabajarle, hay que convencerlos, ir al registro, a registros y demás, hasta que ya está regularizado un procedimiento, ¿no? Pero sí tengo compañeros que a eso se han dedicado toda su vida profesional, a ese tipo de litigios. Y como ustedes dicen, experiencias así de plano, mi familia, mi abuelo llegó al pueblo por allá por los 60s. Venía de un conflicto de ser demandante de tierras en una hacienda que es muy famosa ahora, que es en San Antonio, en Colima. Ahora hay un hotel boutique por ahí, pero salió yendo y desde que llegó al pueblo fue demandante de tierras, ¿no? Estoy hablando del 64. En 1993, después de muchos años de estar solicitando tierras, el gobierno compró como 270 hectáreas para dotarles a 70 solicitantes.
Lo extraño fue que llegaron y les entregaron la tierra, pero a otro grupo, no a ellos, ¿no? Entonces de repente hay un ejido creado con ciertos ejidatarios que resulta que ninguno tenía tierra, ¿no? Pero otros porque se habían posicionado, que habían invadido otras tierras, ahí los reubicaron, y esos son los que tienen la posición de la tierra. Entonces por ahí se los convence en algún momento a los ejidatarios que no tenían tierra, de que acepten a los que estaban ya posicionados como parte de su ejido, para que luego se repartan tierras, ¿no? Entonces ahí cayeron en la inocentada, los aceptaron, los regularizaron, y nunca les dieron la tierra a los originarios posesionarios, ¿no? Y quienes tienen la tierra, pues son los que no eran ejidatarios originalmente, ¿no? Y ahí, bueno, pues estaba mi papá también ahí, que supuestamente tiene tierras, que bueno, pues ya déjate de pleito, ya son décadas, mejor vamos a comprar las hectáreas que quieren, las 3 hectáreas, pues mejor vamos a comprarlas, ¿no? Pero sí, cada barbaridad que se dio, porque además el líder de ese grupo, pues se quedó como con 100 hectáreas, y luego lo veo en el padrón del Procampo recibiendo cada año el apoyo para 100 hectáreas, ¿no? Dice uno, bueno, pues esto cómo puede ocurrir, pero ocurre. Es parte del folclore Doctor, yo nacional. tengo una duda. Sí, muy bien. En el caso de las sociedades civiles, dice que es de no especulación comercial, o sea que no obtienen una ganancia como tal, pero sí dice que pues es para favorecer, bueno, es de carácter preponderantemente económico. Entonces, no, bueno, y por ejemplo, da el ejemplo de los prestadores de servicios, pero entonces no me queda claro bien ahí como en qué momento sería conveniente que se constituyera una sociedad civil si no obtienes como tal una ganancia. O sea, esto lo hacen más las empresas que tienen apoyos gubernamentales, o no sé, eso es lo que no me queda claro. Cuando se habla en la ley de actividades preponderantemente económicas, se refiere básicamente a la compra y venta de bienes. La sociedad civil es una organización, una figura jurídica pensada sobre todo para prestar servicios. Entonces, muchos compañeros egresados, por ejemplo, conforman sus famosos bufetes, que son empresas de servicios, y se conforman como sociedades civiles. Ahí no hay ningún problema para que presten servicios de asesoría técnica y demás y puedan tener ganancia. Para eso está pensada. Pero el problema, por ejemplo, es que se dediquen a asesorar empresas de invernaderos. Y de repente empiezan a ver que hay una necesidad de equipo, de maquinaria y de equipo. Y quieres tú empezar a vender maquinaria y equipo para esas empresas. Ahí es donde empieza a haber alguna restricción, ¿no? Es donde se ve limitada una sociedad civil. Y hay que entrar ya a estos otros procesos de si te transformas mejor o conformas una sociedad anónima para que puedas hacer, además de la prestación de servicios, también puedas hacer la parte de comercialización de bienes, ¿no? Entonces, Ok, entonces tendrías que disolver la sociedad civil. Puede disolverse. La otra opción es que manejes 2 figuras. Sigues administrando la sociedad civil para la parte de asesoría técnica y consultoría, y operas la sociedad anónima para hacer la compra y venta de bienes, ¿no? También se puede hacer. Okay. Y ya si no te sirve, si puedes hacer con las 2 actividades, pues entonces sí, pues dejas en suspensión de actividades una y operas la otra, ¿no? Sí, que de hecho... Gracias. ¿Sí? Ricardo, está apagado tu micrófono. ¿Qué es lo que hace? Perdón, es de que estamos acá. Perdón, de hecho, si se tuvieran 2 figuras jurídicas, sería muy bueno porque una podría quitar impuestos sobre la otra, ¿no? Se podría como que jugar ahí pasar con los impuestos, o sea, no excederse tampoco, pero podría jugarse ahí con los números, ¿no? Y sí se hace. Ya vimos el tratamiento fiscal en la parte primaria, pues puedes tener una sociedad de producción rural para dedicarte a la producción primaria y otra figura para dedicarte a la comercialización. Entonces puedes trabajar en la parte de comercialización o en la parte industrial casi un punto de equilibrio y trasladas la mayor parte de los beneficios a la producción primaria, ¿no? Organizaciones de productores que para el aseguramiento tienen un fondo de aseguramiento, pero para hacerse de crédito conforman una sociedad anónima, ¿no? Para poder tener acceso al crédito. Entonces tampoco es tan complicado tener más de una figura jurídica, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Igual uno puede estar en una sociedad anónima y puede estar en una sociedad civil, ¿no? Como individuo. El hecho de que participes en una no te limite que puedas participar en otro. Y bueno, sobre todo organizaciones de productores en el noroeste, pues son verdaderos complejos de figuras, ¿no?
Conozco las que tienen crédito, como unión de crédito, un fondo de aseguramiento como asociación civil, forman parte de módulos de riego como AC, tienen una gasolinera como sociedad anónima y son casi emporios de empresas con diferentes figuras jurídicas, ¿no? ¿Vale? Bien, pues ese es el tema de organización. Es muy interesante en el sector y hay bastante que conocer ahí. ¿Sí? Una pregunta. Bueno, aquí en donde vivo, en la parte de Chiapas, hay muchas empresas como que laboran. Bueno, es que no están constituidas como tal, pero son grupos de personas que laboran así como que en un cooperativismo, pero no están registradas y aún no están constituidas. Bueno, establecen una marca, ahora sí que digamos café, miel y algún otro producto. Ajá. No hay problemas en distribuir, por así decirlo, esas marcas porque ya se comercializan. Con respecto a constituirse posteriormente, o sea, ¿no hay una ley que castiga ese tipo de cosas? Porque No. hay muchas, de hecho, en México, me parece. Estrictamente hablando, no. Porque el registro de marca es un procedimiento que se hace en el INPI, en propiedad industrial. Alguien es propietario de esa marca. Y ahí más bien el problema es para la gente que está participando ahorita como esa organización informal. Porque le puede ir muy bien a la marca y al final de cuentas puede decirles el que tiene el registro de la marca, pues sabes que esta marca es mía y adiós, ¿no? Ahí nos vemos. Entonces más bien eso es lo que puede ocurrir, porque alguien tiene el derecho de la marca. Entonces quiere decir de que muchas de esas empresas puede que estén comercializando una marca que ni siquiera esté registrada o no sea legal. ¿A eso se refiere? Puede ser, ese es el caso, pero sí, tú puedes ponerle una marca que no tengas registrada, pero no sé cómo le hagan porque normalmente en transacciones comerciales tú necesitas facturar y para poder facturar tienes que tener registro como persona física o como persona moral, ¿no? Entonces otra vez alguien tiene que estar registrado. Ahora tú te puedes aventar a comercializar con una marca y pueden pasar diferentes situaciones. Una es que esa marca ya la tenga alguien más y te reclame, ¿no? Te reclame de que le pagues derechos o que no puedes usar la marca. O la otra es que puedes tener una marca que vas posicionando y si no la tienes registrada, alguien más la puede usar, va y la registra, ¿no? Caso Chapingo, creo que nunca se había registrado el nombre de Chapingo, pues puedes tener un montón de negocios que llevan el nombre de Chapingo y no puedes decir nada si no tienes el registro de la marca, ¿no? No basta con que sea de la Universidad Autónoma Chapingo y existas bajo la ley, nada. Las marcas, pues hay que protegerlas. Entonces yo siento que en ese caso, si están comercializando con una marca que no está registrada, el riesgo sobre todo es ese. O que te demanden porque estás usando una marca que ya está registrada, o que tengas una marca que alguien más te pueda copiar o te la pueda piratear, ¿no? Pero si están haciendo actividades de comercialización, veo complicado que no esté registrado alguien. Alguien tiene que emitir facturas y tiene que estar dado de alta en Hacienda, ¿no? A lo mejor solamente están registrados como personas físicas, pero ellos le pusieron como algún nombre a su producto, porque más o menos manejo algo así con una persona. Ajá. Él está registrado como persona física, pero a su negocio pues le pone un nombre y en su factura el nombre de su negocio que le puso aparece hasta arriba, pero en realidad su RFC es el de persona física. La persona, así es. Sí, pues es un negocio de una persona física, ¿no? Me puedo llamar como yo quiera, ¿no? Ahora sí no le podría poner sociedad de producción rural fulano de tal, ¿no? Ahí sí se vería mal, ¿no? Pero le puede poner cualquier nombre, pero efectivamente cuando se emiten las facturas, pues sale ya la persona física, la que está en capacidad y que es el que tiene la razón social de esa empresa, ¿no? Pero sí, ahí lo recomendable cuando se manejan marcas es mejor registrarlas, ¿no? Para evitar Muy bien, profesor. problemas. Muchísimas gracias. Porque ahorita pues todo es muy transparente, ¿no? Tengo los conocidos aquí que tienen el negocio de Sushi Lin, aquí en Texcoco, cómo llegaron a ese nombre, ¿no? Originalmente el que lo empezó quería ponerle Sushi Club y a él lo que le llegó fue un correo electrónico de alguien de Europa, ¿no? Que le dijo que ese nombre ya lo tenía registrado, que ni le buscara. Pues cómo supieron que quería poner un negocio en Texcoco que se iba a llamar así, ¿no?
Ahorita con toda la parte también de transparencia que hay, pues de cualquier factura se puede conocer la empresa y demás, ¿no? Entonces, pues lo mejor es estar regularizado. Y además, piensa uno que son procesos muy complejos y a veces no lo son tantos, ¿no? No son tan complejos. Entonces, no sé cuánto esté vendiendo aquí de una marca, pero si conviene, pues a lo mejor con unos 6,000 pesos se hace el registro de la marca, ¿no? Y ya queda uno protegido para que no te lo fusilen. Doctor. Está más Sí. o menos en 2,500 el registro de la marca. Sí, incluyo al despacho o a quien te vaya a hacer el registro, ¿no? Ajá. Bueno. Sí. ¿Quién más? Ricardo tiene la mano levantada también. Perdón. Adelante, Ricardo. No, nada más quería compartir una experiencia, doctor. Más que nada, yo ya tengo una marca registrada en el INPI. Y luego, Rosario, si puedes decirme por qué está tan barato lo que tú decías, porque a mí me costó 5,000 y cacho, casi. Y sí es bueno tenerla registrada, porque a final de cuentas, eso ayuda a que no te la robe alguien más, porque tú puedes puede ser tuya, pero si no está registrada, te la pueden robar, como bien dice, doctor. Y la otra cosa, Jacinto, que si están trabajando con la marca, pero aparte con el producto que tiene que decir, o sea, tienen una nomenclatura que tienen que decir exactamente que venden alimentos o bebidas alcohólicas, etc. Porque si lo cambias, también es ahí un asunto legal que pues te lo sancionan. Sí, eso hay que tener cuidado en el registro de marcas, para qué la vas a usar. Y lo mejor Muy bien, es gracias. lo más que puedas, ¿no? Le pones para vender, para café, para souvenirs, para gorras, para tal, para todo lo que la vayas a usar, ¿no? Entonces sí está especificado. Y los costos, la verdad, cambian mucho dependiendo de dónde se encuentren y qué vayan a hacer. Si uno mismo va a hacer el registro y se la avienta, pues te sale con el pago de los derechos, nada más que te pide el INPI, ¿no? Ya si recurres a un despacho, pues también los despachos cobran diferente dependiendo de dónde se localicen. Y doctor, ¿estos costos son los que se contemplan al momento de la inversión? Me parece que era en la primera clase que mencionaba, ¿no? Que hay una etapa en donde se contemplan todos los trámites y el costo que indica. Todo eso, o sea, si el proyecto se trata de crear una empresa y después una marca y después todo lo que se necesita, se van sumando al final de lo que se requiere invertir. Así es. Vamos a ver en análisis financiero. Bueno, ustedes ya llevaron el diplomado y otros los cursos, pero sería parte de la inversión diferida que hay que estimar. Todos estos procedimientos que haya que hacer para el registro del nombre, de las marcas y demás, ahí entrarían como parte de la inversión del proyecto. Bueno, pues le cambiamos un poquito la dinámica a través de las preguntas, pero ya abordamos varias de las figuras jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, mejor le seguimos con el contenido un ratito nada más para cerrar este tema. Y pues si quieren, habilito mejor la plataforma para que suban este ejercicio que hicieron, ¿no? Lo pongo para que lo suban en lo que resta de la semana. Si alguien quiere hacer algún ajuste, pues háganlo. Lo que me importaba era que pensaran este tipo de cosas que están preguntando ahora y que estamos discutiendo. Entonces, con que la suban en general, las tareas, cerrar este tema con estos comentarios. Estamos hablando de diseño organizativo. Les mencioné que todo lo que son los pilares se abordan en 2 etapas. Una primera etapa que se refiere al diagnóstico de qué características tienen los socios, las personas que se van a involucrar, ya sean físicas o morales, en el proyecto, de dónde vienen, cuál es su experiencia previa que tienen, qué es lo que han hecho con anterioridad, cuál es la problemática que en general se está viendo, las oportunidades que hay que pueden aprovechar con este proyecto y bueno, tener muy claro quiénes son los que van a participar. Los vamos a conocer como igual que en el mercado que conocíamos el producto, la competencia, los precios, los canales y demás, sin que nosotros estemos participando de ese proyecto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de personas con ciertas características, con ciertos recursos, con ciertos antecedentes que vamos a involucrar en un proyecto. Entonces, en esta siguiente etapa es donde viene el diseño de la estrategia organizativa. ¿Qué vamos a hacer como acciones para fortalecer la capacidad empresarial de esos socios o de esos dueños? Y eso es lo que conforma la estrategia organizativa. Entonces, algunos elementos que se pueden estar considerando, lo voy a comentar en este primer caso, porque algunos los vamos a retomar para los que siguen, para no repetirlo. Pero, por ejemplo, ¿qué nos interesa conocer de los individuos que van a participar como personas físicas?
¿Qué es lo que incluiríamos en el diagnóstico? Pues uno tiene que ver con la solvencia moral, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tiene esta persona en una comunidad ante sus conocidos? La solvencia moral, la imagen que tiene, buena o mala. A veces es mala también la solvencia que se tiene y eso puede ser alguna restricción para proyectos. Checar muy bien este tema también que tiene que ver con el interés por el proyecto y la corresponsabilidad. Si realmente ese proyecto que se le está proponiendo, que quiere trabajar, es de su interés y además está dispuesto a invertir recursos, a participar de este. ¿Cuál es la experiencia previa que tiene también en actividades? Preferentemente que estén vinculadas a actividades parecidas a las que va a desarrollar en este proyecto. Y si no, en otros que también pueda ser rescatable para lo que se está proponiendo que se haga. Los recursos disponibles es otro elemento importante. La tierra, las hectáreas que tiene, el número de animales con los que cuenta, si tiene alguna capacidad de inversión. Y muy importante este tema que pocas veces se para uno a pensar, tiene que ver con la visión de futuro, dónde quiere estar, ¿no? Y si realmente el proyecto que se le está planteando, que quiere realizar, es congruente con esta visión de futuro. A veces llama mucho la atención cuando se hacen estudios de pobreza, ¿no? Que uno no sabe que es pobre hasta que alguien te va y te dice que eres pobre, ¿no? Y uno dice, bueno, es que con este proyecto pueden estar mejor, pueden aprovechar tal y tal cosa. Pero uno platica con la gente y la gente no quiere hacer algo diferente. Ellos están a gusto y viven bien como están viviendo, ¿no? Entonces empezamos a tener algunas restricciones aquí. Entonces la visión de futuro, si se refiere a eso, dónde quieren estar y qué tan compatible es este proyecto con lo que se está planteando. Esos son algunos elementos del diagnóstico, porque a partir de aquí, pues hay algunas estrategias que se pueden plantear, ¿no? La primera, pues, es generar una visión de futuro, dónde quieren estar y en función de eso, qué es lo que se tendría que hacer. Otro elemento que este sí es un componente frecuente a considerar tiene que ver con la capacitación. Imagínense ustedes todos los proyectos que se implementaron para hacer invernaderos con el programa de agricultura protegida, donde la gente sabía producir en campo, pero no producir en invernadero. Es un montón de infraestructura que se quedó construida o a medio construir porque faltó esta parte de capacitación para la gente, para los usuarios. O si no, también algunos elementos que tienen que ver con asesoría. Chapingo en ese programa tuvo un proyecto en el cual se le daba acompañamiento completo a los productores un ciclo y ya se supone que para el siguiente ciclo ya estaban capacitados, ¿no? O algunas estrategias, por ejemplo, alianzas con clientes, con proveedores o con otros productores. Sería el caso de proyectos para personas físicas. Este sería para personas, organizaciones que ya están constituidas. Y aquí lo fundamental tiene que ver con esto. Hay que checar el liderazgo en la práctica que se da con esas organizaciones. Porque a veces se encuentra un liderazgo formal, quién es el presidente de la organización, quién es el director, pero luego los liderazgos no están ahí en esa estructura formal, sino en las estructuras informales, ¿no? Y estos agentes pues son claves cuando vean en el diplomado de redes de valor, ustedes lo llevan como curso, cuando se hace el diagnóstico de los interesados. Es donde se identifican quiénes son los líderes realmente y con quiénes hay que estar platicando y con quiénes hay que entenderse. La apropiación social también, en la operación que llevan ya como organización constituida, si la gente participa, si han hecho aportes y si sienten que realmente están recibiendo algún beneficio de esa organización. Los logros que han tenido como organización y los problemas que se les han presentado. Y aquí entran algunas cosas que ya se repiten con respecto a lo anterior, solo que en este caso estamos hablando de recursos de los que disponen como organización y de la visión de futuro que tengan también como organización. Y algunos elementos de la estrategia pues tiene que ver con generar una visión, volver a hacer el trabajo con esa organización para hacer el análisis del entorno, actualizar la visión, modificar el objeto social que decíamos, ¿no? Si nos encontramos con que no es compatible el objeto social de la actual organización con lo que se quiere hacer, es muy probable que tengamos que hacer una modificación de objeto social. Modificar estatutos puede ser también otra posibilidad para incorporar nuevos socios, por ejemplo, la parte de capacitación, asesoría, las alianzas y en algunos casos depuración de socios, ¿no? Un compañero de la maestría profesional hizo un trabajo aquí con algunos invernaderos que son tienen muy buen potencial de negocio.
El problema que él encontraba es que es una organización donde estaban participando 12 personas originalmente. Y actualmente, después de 8 años que han estado con altibajos, solamente son 3 los socios que realmente están involucrados. Dice, bueno, para poder meter esto que yo requiero, pues la idea es trabajar solamente con 3. El problema es que han recibido más de 4 millones de pesos en apoyo, ¿no? Entonces ya cuando le dice a los que tienes que depurar, que ya no van a participar, pues lo mínimo que van a pedir es que les den la parte de los apoyos que les corresponde, ¿no? El dinero. Entonces esto de la depuración de socios tiene también su chiste, pero sí hay que considerarlo también ahí, ¿no? Es gente pues que ya se dedica a otras actividades, que tiene otros negocios, que no está tan involucrada, pero que tampoco es tan fácil de sacar, ¿no? Para los que vayan a constituirse, ¿qué es lo que aparece aquí? Pues acuérdense que son personas o grupos de personas que no están constituidos. Entonces ya hablamos de la solvencia moral, que hay que checarla como individuos para participar, si realmente tienen el interés por participar en el proyecto, si tienen experiencias previas en la parte de organización, pero aquí lo que hay que llegar a conocer es cómo está el liderazgo, la cohesión de ese grupo y si realmente tienen alguna experiencia previa haciendo actividades en común, ya sea de carácter productivo o de otro tipo de organización. Los recursos con los que cuentan también, aquí como individuos y que pueden pasar a formar parte de la sociedad y la visión de futuro que tienen también como organización a constituir. Y bueno, aquí entran los mismos elementos en la estrategia, generar la visión. Es mucho trabajo el que hay que hacer como grupo para poder conformarlos ahí, generar una visión de futuro, definir, aquí sí les va a tocar a ustedes definir el objeto social. En el otro caso ya hay un objeto social que ya tiene la organización, aquí hay que definirlo. Y en este punto cuidar mucho que esté involucrada las actividades que se pueden hacer en lo inmediato, pero también las que podrían desarrollarse a futuro. Definición del perfil de socio, también en la organización que se va a conformar. ¿Qué características deben tener las personas que se van a integrar en esa organización? Si deben de ser propietarios de tierras, de animales, si deben tener experiencia, si deben de tener una capacidad de financiamiento, etcétera. Sí les va a tocar aquí también hacer la propuesta de funcionamiento, qué aportes van a realizar, la toma de decisiones, las responsabilidades. Esto se me pasó comentarlo, pero si ven, por ejemplo, la sociedad anónima, en la ley trae más de 30 artículos dedicados a decirnos cómo funciona una sociedad anónima. Eso lo retomamos y lo ponemos en el proyecto. Pero va a haber algunas otras figuras como la sociedad de producción rural que está en 3 o 4 artículos. Entonces ahí sí hay que ponernos nosotros a hacer todo un desglose de cómo se va a hacer, por ejemplo, la toma de decisiones, las responsabilidades y un punto crítico en todas las organizaciones tiene que ver con esto de la distribución de excedentes. Cuando haya ganancias, ¿cómo se van a repartir? ¿Va a ser igual para todos o va a haber una distribución en función del trabajo y de los aportes? Aquí también varios egresados que conozco que conforman sus empresas, pues de repente le batallan mucho al principio y todo va bien, ¿no? Mientras sufren, todos van bien. Y en cuanto empieza a haber dinero, empiezan los problemas, ¿no? Porque no se pusieron de acuerdo cómo los iban a distribuir, que a mí me toca más, que a ti te toca menos, yo los generé, yo conseguí el cliente, ahí es donde empiezan a ver algunos detalles. Entonces este tema de distribución de excedentes en organizaciones es fundamental. Y aquí sí les va a tocar hacer a ustedes lo que hicimos hace rato, de seleccionar cuál es la figura jurídica que mejor se ajusta para esa situación. Considerar también como parte de la estrategia, la capacitación, asesoría que se requiere, y tengan presente también lo que me comentaron. Esto, si lo vamos a meter, pues va a ser parte de la inversión o va a ser parte de los costos, ¿no? Si hacemos capacitación antes de que el proyecto empiece a operar, puede ser parte de la inversión, y ya en la fase de operación pues puede entrar como parte de los costos y de los gastos. Este tema lo dejamos para lo que sigue porque también lo quiero aprovechar para la parte del abasto. Perdón, Ricardo, ¿tienes alguna pregunta o un comentario? Sí, en el anterior, doctor, que estaba presentando era como la repartición de... Ante el municipio. Tiene que saberse aquí desde el acta de la propuesta de funcionamiento a quién le correspondería hacer esa gestión, por atribuciones o por responsabilidad, ¿no?
Tengo también aquí un proyecto en el cual voy a poner este caso de los invernaderos que les comentaba, ¿no? Que era lo que decían originalmente. Pues tienes que venir a trabajar aquí al invernadero al menos 5 veces a la semana. Entonces, ahí eso es a lo que nos referimos en este nivel como responsabilidad. Es diferente a la responsabilidad limitada o limitada o suplementada. ¿Sale? Sí, sí, ya le entendí. Va Eso, como más a las responsabilidades y funciones, ¿no? Sí. como socios, así es. Más. Ajá. Sí, que esté claro ahí que dicen, oye, ¿por qué no vienes a trabajar? ¿Y quién me dijo que yo tenía que venir, no? Pues eso tiene que estar por escrito desde antes, ¿no? O que tengas que aportar para cuando se contrate un crédito, la aportación de recursos propios, eso es lo que se refiere con responsabilidades. ¿Vale? Entonces, este tema que es el último caso que nos falta ver cuando vamos a hablar 2 o más actores para hacer algún proyecto que implique operar mediante contratos. Entonces, aquí van a aparecer diferentes tipos de contratos y en este tipo de proyectos, luego este diseño organizativo es el que más hay que dedicarle cuando se hacen estos diseños, ¿no? Porque cada uno de los esquemas que vamos a ver implica que el diseño es el que vamos a poner nosotros y vamos a decir cómo va a funcionar en función de las características de los socios y de las actividades que van a desarrollar. Entonces, este lo comentamos en la siguiente sesión porque la voy a complementar para poder meter aquí también algo del tema de abasto. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Sí. A ver. ¿Bien? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Bueno. Voy a subirles otra publicación por ahí. Tengo pendiente todavía mandarles los otros libros que les comenté. Pero hay un trabajo de la Secretaría de Agricultura que hizo un esfuerzo ahí por poner algunos modelos, incluso de actas constitutivas y demás. Lo voy a subir a la página. Creo que ese no rebasa de 2 megas y puedo subirlo. Pero, pues, después de la siguiente clase, más bien dentro de 15 días, ya hay que estar pensando en el primer examen para que no se nos acumule material, ¿no? Para meter diseño comercial, organizativo y abasto en un primer examen. ¿Sale? Doctor, yo tengo una duda en general del curso. Es que Ajá. como ahorita bueno, cuando nos explican las cosas y demás, luego menciona como cuando pasemos esa parte abordamos la ingeniería del proyecto, además, el producto que escogimos para hacer ahorita el análisis de precios, lo vamos a seguir tomando para hacer las demás partes de un proyecto y vamos a formular un proyecto al final. No, lo veo complicado que lo puedan hacer, ¿no? Ok. Porque sí, en el caso de la maestría profesional, ahí sí entran desde la justificación y terminamos con un proyecto formulado y evaluado. Pero aquí no nos da el tiempo ni el contenido, tenía que estar buscando mucha información ustedes para aterrizarlo, ¿no? Si tienen los elementos y les interesa trabajar algún proyecto, lo podemos hacer de manera paralela a la clase. Con todo gusto podemos hacer reuniones y le vamos dando seguimiento, traer algún proyecto para que vean cómo aterrizar estos contenidos, ¿no? Pero sí, no me animo a pedirles un proyecto completo para poder desarrollar este tema. Entonces yo les doy los ejercicios o se los dejo así para que puedan ver el proceso completo, ¿no? Lo hagamos y que sea como puntos extra, doctor. Sí, no hay problema. Ajá. Quien quiera aventarse el proyecto, necesite hacerlo, pues lo vamos haciendo. Ahora, si quieren también, a mí no me gusta mezclar grupos, ¿no? Para mí sería muy práctico pasar este grupo y que nos acompañen con los de la maestría profesional a todo el análisis financiero que yo doy, ¿no? Pero pues no me gusta hacer esas mezclas, porque si alguien quiere hacer su proyecto, ahí sí le recomiendo que por lo menos en la parte que yo doy, que es análisis financiero y evaluación, se sumen al otro grupo, ¿no? Porque ahí tengo más tiempo para ver los temas. Entonces, pues, ¿No podría adelante, ser solo en la esa posibilidad parte? está. ¿Perdón? ¿No podría ser que en esa parte de evaluación financiera pudiéramos asistir con el otro grupo? Piénsenlo. Les voy a pasar los horarios ahí. Creo que por el día no hay tanto problema. Me parece que vamos a estar trabajando los viernes. Yo entro por ahí de marzo. Entonces, si vamos parejos y termino la parte del diseño, para entonces sí podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, pero les paso los horarios para que se midan. Ahorita aprovechen el tiempo, estamos medio recluidos y entonces hay que
hay que sacar buen provecho de la situación, la parte positiva, ¿no? Entonces, Profesor, sí, en la parte, ¿sí? disculpe, en la parte del curso que comenta que en el que ellos se pueden incorporar, las bases que debería uno tener que es... Lo mismo que estamos viendo ahorita. Ok, entonces como que me serviría esto para poder entender lo que usted está impartiendo en ese curso. Sí, porque llevamos la secuencia. Ahorita en aquel diplomado está viendo este tema, estos temas los ve el doctor Santoyo. Diseño técnico los ve el doctor Enrique. Y en este curso yo veo estos diseños y veo diseño técnico. Y ya yo entro a ese diplomado para ver todo de análisis financiero en adelante. Pero fundamentalmente lo que ellos están viendo,